A 25 años de la matanza en el poblado de Acteal, municipio de Chenaló, en Chiapas, perpetrada por grupos paramilitares cuyo saldo fue de 45 personas asesinadas, incluidos niños y mujeres embarazadas, y 26 más resultaron heridas, lo que destaca es la intacta impunidad, lo que evidencia también el nulo interés por parte de las autoridades locales y estatales, no solo para garantizar verdad, justicia y no repetición, sino para saldar una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas. Por si no fuera suficiente, a la impunidad se adhiere un clima de violencia por parte de grupos criminales que recrudece la ruptura del tejido social en la región. Frente a esto, la memoria colectiva y la organización de los pueblos. Yo soy Elia Almanza y este es El Día Que. Desplazamiento fueron obligados a tomar las armas contra el EZLN y también fueron obligados a afiliarse como partidos políticos. Las abejas no la aceptaron, entonces mejor salieron a desplazar y fueron quemados sus carros, robados sus pertenencias. Y de eso, después del desplazamiento, llegó la masacre de Acteal. El 22 de diciembre de 1997, en el poblado de Acteal, hombres, mujeres, incluso embarazadas, niñas y niños, fueron víctimas de un ataque directo durante más de 7 horas por parte de grupos paramilitares. Esto como respuesta a la resistencia que mostraron en la comunidad a ser sometidos y utilizados como herramienta política contra el movimiento del EZLN. Las víctimas eran integrantes de la organización indígena Las Abejas. Los atacantes, un grupo de aproximadamente 60 personas uniformadas que usaron armas de alto poder, como si se tratara de un enemigo mortal. La hazaña de la agresión se vio sobre todo contra las niñas y mujeres embarazadas. Perdí 9 de mi familia. Mi papá, mi mamá, mis hermanas, mi abuela, mi tío. Me decían que si mi papá me salvó, es porque tengo algo que hacer en este mundo. Esto se llevó a cabo, ahora se sabe, con el conocimiento y por lo tanto complicidad de las autoridades. Lo que hizo el ejército fue cercar al EZLN, las zonas donde ellos estaban en el territorio y las zonas de expansión, haciendo una ocupación para totalmente destruir al EZLN y a los momentos de resistencia. Ahí en ese contexto es donde sucede la masacre de Acteal. Acteal no estaba vinculado al EZLN, sino que era un actor en resistencia y neutral, y esa fue una de las consecuencias. La propia organización Las Abejas de Acteal y el Centro de Derechos Humanos Fraiba ha documentado cómo el ataque fue producto de una estrategia gubernamental impulsada por la administración del expresidente Ernesto Zedillo contra la población civil y no contra combatientes del EZLN. Esto porque el objetivo de la operación militar era romper la relación de apoyo entre la población y los integrantes del ejército zapatista. La estrategia tiene incluso un sustento oficial en el denominado Plan de Campaña Chiapas 94, documento elaborado por la Sedena que especificaba la necesidad de utilizar a grupos con alto sentido patriótico, quienes serían empleados en apoyo a las operaciones. Desde Acteal, sitio de la conciencia y casa de la memoria y la esperanza, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y los sobrevivientes de la masacre, invitamos al público en general a condenar simbólicamente a los autores intelectuales de la masacre de Acteal y para así evitar que siga cometiendo más crímenes en contra del pueblo mexicano. Pese a la evidencia y a la detención de más de 80 personas por estos hechos, la justicia no ha llegado y la impunidad se consolida. En un primer momento se perdió esta oportunidad de saldar la deuda con los pueblos y comunidades indígenas cuando el tema llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto entre 2009 y 2013. Sin embargo, el análisis se limitó al debido proceso de los acusados y no de fondo en las violaciones graves a derechos humanos. Hoy no hay un solo detenido de los autores materiales e intelectuales que las propias comunidades incluso han enjuiciado y declarado públicamente, como el expresidente Ernesto Zedillo o el exsecretario de Gobernación Emilio Choyfet. También el exgobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, entre otros. Es una deuda histórica aún que el Estado mexicano no ha asumido en ese ámbito, no ha tenido la capacidad de investigarse a sí misma, y ahora con el gobierno de Andrés Manuel tampoco ha asumido el hecho para estar a la altura de estos hechos
tan lamentables. Hay muchas oprobios, muchas ofensas por parte del Estado mexicano en todos estos largos 25 años, y a la par, pues los compañeros insistiendo por la verdad, por la memoria. Lo que no se investiga, sanciona y repara es susceptible a repetirse. El desdén de las autoridades de todos los niveles de gobierno de lo que sucede desde entonces en Chiapas ha dejado a los pueblos y comunidades indígenas en un desamparo permanente, lo que ha permitido la entrada de grupos de la delincuencia organizada, generando un paisaje idóneo para el recrudecimiento de las violencias y el desplazamiento. Vemos que estos grupos, a final de cuentas, aparte del aprendizaje de la violencia, donde no hubo justicia por parte del Estado mexicano y no se desmanteló a estos grupos armados, ahora tienen una serie de actuaciones, de giros criminales, como son la trata de personas, el tráfico de armas, la pornografía, el robo de autos. Entonces, una serie de situaciones que eso coloca en una alta vulnerabilidad a la población de los territorios de los pueblos indígenas. A consecuencia de lo anterior, el desplazamiento ya es permanente. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fraiba, más de 14.700 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en la región. En la zona alta de Aldama, hay 3.500 personas desplazadas intermitentes por acciones de un grupo delincuencial. Y en otras regiones, como en Panteló, se tienen registro de 1.200 personas en esta condición. El aumento de la violencia se debe a que se han mezclado las acciones sucesoras del paramilitarismo con un aprendizaje de la violencia y de conflicto debido a la penetración de la delincuencia organizada en los territorios. Pero la solución a esto, señalan las organizaciones, no son más militares. Chiapas nunca ha dejado de estar militarizado. Desde los 90s hay una ocupación territorial a partir del levantamiento zapatista en 1994. Hoy en día, con la Guardia Nacional, lo que estamos viendo es una remilitarización, una ocupación que ahorita es una ocupación, digamos, pasiva, pero que está violentando en este nuevo contexto que tenemos tratados internacionales como el Convenio 169, que están las declaraciones también de los derechos de los pueblos indígenas, tanto de la ONU como de la Comisión Interamericana, pues violaciones a derechos humanos graves, porque no se están consultando a los pueblos si necesitan estos espacios de Guardia Nacional. Este es nuestro territorio y tenemos derecho, ¿verdad? Ustedes están acá. Exactamente, no venimos a provocar, no venimos a ningún conflicto, más bien venimos a hacer una oración. Venimos a una oración y con todo respeto se pueden dejar sus armas. Si saben de libertad, no estuvieran restringiéndonos a nosotros. ¿Qué hace grabando? ¿Te da mucho valor? Somos la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. La mayoría son sobrevivientes de la masacre de Acteal. Ustedes saben perfectamente de qué. Y hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y hoy estamos pidiendo justicia por muchas mujeres. Y ustedes saben que han matado a muchas mujeres inocentes. Han violado, han torturado. ¿Y todo por qué? Por los cuantos centavos que les da el gobierno. Sé que ustedes no tienen la culpa, el gobierno los manda, pero lo que no entendemos es por qué les muerden la mano de quien les da de comer. Frente a un panorama tan complejo, los caminos para la reestructuración del tejido social es la organización desde abajo para promover una justicia verdadera ante la nula respuesta del Estado. Hay procesos de mucha organización en Chiapas y que cuando nosotros estamos viendo estos impactos de la violencia y que el Estado no tiene la capacidad y aparte la torpeza de actuar en los territorios y la ineficiencia también para desactivar las violencias en estos territorios, pues a final de cuentas nos volvemos otra vez que las soluciones están desde abajo, ¿no? Entonces, muchas de los procesos organizativos que nosotros acompañamos, ya ha habido una serie de reflexiones en relación a cómo desmontar estas violencias, cómo ir sacando de sus territorios al crimen organizado. El trabajo no es sencillo ni mucho menos rápido. La justicia es muy probable que no llegue por parte de las instancias nacionales, pero quizás sí, han señalado, desde las instancias internacionales. La matanza de Acteal ya ha sido presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se espera que el siguiente año sea emitido un informe de fondo que señale la responsabilidad del Estado mexicano por acción y omisión. Mientras tanto, los pueblos apuestan por los trabajos de memoria y dignidad para que las nuevas generaciones no olviden lo que pasó en diciembre de 1997 y la exigencia de justicia sea heredada.
Se ha caminado con tristezas, con dolor, pero no con miedo. Ahí sí se habla claro, no con miedo. Tenemos dolor, tristezas y todos los ojos del mundo está puesto aquí en Acteal, que no hay justicia. Nunca vamos a dejar de olvidar que dejó marcado en nuestro cuerpo, como una compañera aquí, Catarina Méndez, que ha recibido 7 impactos de balas en su cuerpo. Nunca lo vamos a olvidarlas. Entonces son los que nos dan mucha fuerza, dan mucha energía y da ganas para seguir en adelante nuestra lucha para que la organización siga más activos en adelante. Con esto, la tarea es doble o triple, pues se trabaja porque la matanza de Acteal no quede en el olvido y al mismo tiempo la organización colectiva se mantiene en resistencia frente a las políticas de seguridad de un gobierno que prometió un cambio, poner a los pueblos y comunidades indígenas al frente, pero que en los hechos lo que se ha visto es más discriminación y más militarización en sus comunidades, dejándoles nuevamente expuestos. Las lecciones de Acteal no han sido entendidas y mucho menos aprendidas. Por el contrario, la remilitarización de las regiones más vulnerables de Chiapas han permitido que siga el desplazamiento de las comunidades y, lo más preocupante, con el recrudecimiento de las violencias. El gobierno actual también desoyó sus demandas. No se les ha escuchado ni consultado sobre sus formas de organización. Aquel lema de primero los pobres, pueblos y comunidades se quedó en discursos. Mientras, en los hechos, la organización civil Las Abejas de Acteal, junto con cientos más, construyen de manera colectiva la memoria de los hechos, su propia memoria, para que sus hijos e hijas sigan con la exigencia de justicia y Acteal no quede en el olvido. Yo soy Elia Almanza y este fue El Día Que.